No soy digno. Esas fueron sus palabras mientras los soldados lo ataban a la cruz. No soy digno de morir como él. Crucifíquenme al revés. Y lo hicieron. El hombre que había negado a Cristo 3 veces. El que había huido cuando lo arrestaron. El cobarde que juró no conocerlo. Ahora pedía morir por él. Pero no de cualquier forma. De la forma más humillante, más dolorosa, más degradante posible. Pedro era un pescador impulsivo que estaba por conocer a alguien que cambiaría su vida. Y su muerte. Su nombre era Simón. Simón Bar Jonás. Hijo de Jonás. Nacido en Betsaida, vivía en Cafarnaúm. Pescador. Casado. Con una suegra. Sí, Pedro estaba casado. Los evangelios mencionan que Jesús sanó a su suegra. No era célibe. No era un monje solitario. Era un hombre común con familia, con deudas, con responsabilidades. Trabajaba con su hermano Andrés. Socios en el negocio de pesca. Días largos. Noches más largas en el mar. Manos curtidas por las redes. ¿Sabías que Pedro probablemente era analfabeto o semialfabetizado? Y este hombre sin educación formal, escribiría 2 cartas que están en el Nuevo Testamento. Y lideraría la Iglesia Universal. Pedro era un desastre hermoso. Impulsivo. Hablaba antes de pensar. Actuaba antes de reflexionar. Cuando Jesús caminó sobre el agua, Pedro fue el único que dijo, yo también quiero. Se lanzó del barco. Y comenzó a hundirse porque dudó. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús tuvo que sanarla. Cuando Jesús habló de su muerte, Pedro le contestó, esto no te pasará, y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Este era Pedro. Valentía impulsiva que se convertía en cobardía cuando llegaba la prueba. Un día, después de una noche pescando sin resultados, un rabino se subió a su barca. Boga mar adentro y echa las redes, dijo Jesús. Pedro, cansado, frustrado, respondió. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Pero por tu palabra, echaré la red. La red se llenó tanto que se rompía. Y Pedro, en ese momento, no sintió alegría. Sintió terror. Cayó de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Te das cuenta? Su primer instinto al ver la gloria de Jesús no fue acercarse. Fue alejarse. No merezco estar cerca de ti. Y la respuesta de Jesús fue, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora. No cuando seas perfecto. No cuando seas digno. Ahora. Pero seguir a Jesús no hizo a Pedro perfecto. Lo hizo peor antes de hacerlo mejor. Y lo que estaba por enfrentar lo quebraría completamente. Durante 3 años, Pedro caminó con Jesús. Y fue una montaña rusa de fe y duda. Un día, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Varios respondieron, Juan el Bautista, Elías, un profeta. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, impulsivo como siempre, respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió algo que cambiaría la historia. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón se convirtió en Pedro. Petros. Roca. El pescador impulsivo sería la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia. Pero literal, minutos después, cuando Jesús habló de su muerte, Pedro lo reprendió. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, Santiago y Juan subieron al monte con Jesús. Y lo vieron transformado. Brillante. Glorioso. Moisés y Elías aparecieron. En la última cena, Jesús dijo, todos ustedes me abandonarán esta noche. Y Pedro, seguro de sí mismo, respondió, aunque todos te abandonen, yo jamás. Jesús lo miró y dijo, Simón, Simón, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré, gritó Pedro. Jesús llamó a Pedro Simón en ese momento. No Pedro, Simón, como diciendo, ahora no eres roca, eres arena. Y Pedro estaba por probarlo. En Getsemaní, Jesús le pidió que velara con él. Pedro se durmió. Cuando arrestaron a Jesús, Pedro sacó la espada. Valentía impulsiva. Pero cuando vio que estaban llevándose a Jesús, huyó. Y luego,
en el patio del sumo sacerdote, sucedió lo peor. Una sirvienta lo señaló: tú también estabas con Jesús. No lo conozco, respondió Pedro. Otra persona insistió: seguro eres uno de ellos. No sé de qué hablas. Una tercera persona: tu acento te delata. Eres Galileo. Y Pedro comenzó a maldecir y jurar: no conozco a ese hombre. Y el gallo cantó. Y Jesús, siendo llevado por los guardias, volteó y miró a Pedro, no con enojo, con tristeza, con amor. Y Pedro salió y lloró amargamente. El hombre que había prometido morir por Jesús no pudo ni siquiera admitir que lo conocía frente a una sirvienta. Pero la historia de Pedro no termina en esas lágrimas. Lo que Jesús hace después con este hombre quebrantado, lo cambia todo. Y define lo que significa la gracia. ¿Alguna vez has negado a Cristo? Quizá no con palabras, pero con silencios, con cobardía, con vergüenza. Pedro lo hizo 3 veces, en la noche más importante. Y Jesús no lo descartó. Lo restauró. Si quieres seguir descubriendo que Dios no busca personas perfectas sino personas dispuestas a ser restauradas, suscríbete. Porque aquí no escondemos los fracasos de los santos. Los mostramos. Porque ahí es donde brilla más la gracia. Ahora sí, lo que Jesús hace con Pedro después de la resurrección es una de las escenas más hermosas de toda la Biblia. Después de la resurrección, Pedro volvió a lo que sabía hacer: a pescar. Había visto a Jesús resucitado, pero no sabía qué hacer con eso, con su culpa, con su vergüenza. Entonces, una mañana, un hombre en la orilla les gritó: echen la red al otro lado. Lo hicieron, y la red se llenó. Juan dijo: es el Señor. Y Pedro, impulsivo hasta el final, se lanzó al agua. No podía esperar a que la barca llegara. Cuando llegaron a la orilla, había un fuego de carbón. Pescado asándose. Pan. Un fuego de carbón. La última vez que los evangelios mencionan un fuego de carbón fue en el patio del sumo sacerdote, donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Jesús preparó un fuego. El mismo tipo de fuego. No era coincidencia. Era intencional. Desayunaron juntos. Y entonces Jesús miró a Pedro. Simón, hijo de Jonás. Otra vez Simón. No Pedro. Simón, ¿me amas más que estos? Primera pregunta. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tercera pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez. 3 negaciones. 3 preguntas. 3 oportunidades de reafirmar. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Las primeras 2 veces, Jesús pregunta: ¿me amas? Pedro responde: te amo. Jesús no esperó a que Pedro fuera perfecto. Lo restauró en su imperfección. Le dio las ovejas a quien había sido oveja descarriada. Y entonces, Jesús le dijo algo más. Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Juan, que escribió esto décadas después, añade: esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le estaba diciendo: morirás por mí, crucificado, con brazos extendidos. Y terminó con 2 palabras: sígueme. Las mismas 2 palabras con las que comenzó todo, 3 años antes. Pedro lo había negado. Pero Jesús todavía le decía: sígueme. Esta vez, Pedro no prometió nada. Simplemente siguió. Y seguir a Jesús lo llevó a Roma, al corazón del imperio, al lugar de su muerte. Pero antes, transformaría el mundo conocido. Pentecostés. El Espíritu Santo descendió como fuego. Y Pedro, el que había negado a Cristo por miedo a una sirvienta, se puso de pie frente a miles. Y predicó. 3000 personas se convirtieron ese día. El cobarde se había convertido en roca. Pedro lideró la iglesia en Jerusalén. Sanó enfermos. Resucitó muertos. Fue encarcelado y liberado milagrosamente. Pero más que milagros, Pedro hizo algo revolucionario. Abrió las puertas de la iglesia a los gentiles. Cornelio, el centurión romano. Pedro tuvo una visión. Y entendió:
el evangelio no era solo para judíos. Pedro, el judío estricto, comió con gentiles impuros. Y fue criticado por ello. ¿Cuántas veces el amor de Cristo nos llama a romper nuestras propias barreras culturales? Pedro llegó a Roma, capital del imperio, centro del poder, y comenzó a predicar. En la ciudad del César, predicaba a Cristo. En el año 64 después de Cristo, Roma ardió. El gran incendio. Nerón culpó a los cristianos y desató una persecución brutal. Los cristianos eran cubiertos con brea y quemados vivos como antorchas humanas en los jardines de Nerón. Eran arrojados a los leones en el Coliseo. Eran crucificados por cientos. Según una tradición antigua, los cristianos de Roma rogaron a Pedro que huyera. Eres nuestro líder. Si mueres, la iglesia queda huérfana. Pedro accedió. Y salió de Roma por la vía Apia. Pero entonces, en el camino, vio una visión. Jesús caminaba hacia Roma. Preguntó Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió: voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Pedro entendió. Si huía, negaba a Cristo de nuevo. Se dio la vuelta. Y regresó a Roma. A su muerte. Pedro fue arrestado. Condenado a crucifixión. En el circo de Nerón. En la colina vaticana. Mientras lo ataban a la cruz, Pedro hizo una petición. No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme al revés. Los soldados se encogieron de hombros. Y lo hicieron. Lo clavaron a la cruz. Cabeza abajo. El hombre que una vez negó a Cristo por miedo ahora elegía una muerte más dolorosa por humildad. El cobarde se había convertido en mártir. La arena en roca. La tradición dice que mientras moría, cabeza abajo, Pedro predicaba. A los soldados. A la multitud. A quien quisiera escuchar. He fallado. He negado. He huido. Pero Él me amó de todos modos. Y si me amó a mí, los ama a ustedes. Y murió. En la colina vaticana. Donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro. En 1968, durante excavaciones bajo la basílica, encontraron huesos de un hombre robusto de unos 60 años del siglo I. En las paredes cercanas, grafiti antiguo: Pedro está aquí. No podemos estar 100% seguros. Pero la evidencia es fuerte. El pescador de Galilea descansa bajo la iglesia más grande del mundo. Detente un segundo conmigo. Pedro negó a Cristo 3 veces. Y se convirtió en el príncipe de los apóstoles. ¿Qué te dice eso sobre tus fracasos? ¿Qué te dice sobre la gracia de Dios? No eres tus peores momentos. Eres lo que Dios hace con ellos. Pedro lo demostró. Primero con cobardía. Luego con valentía. Primero con negación. Luego con martirio. Pedro murió el 29 de junio del año 67 después de Cristo. Aproximadamente 37 años después de negar a Cristo. Pero su muerte no fue un final. Fue un comienzo. Pedro fue el primer obispo de Roma. El primer papa, aunque ese título vendría después. Jesús le había dicho: te daré las llaves del reino de los cielos. Y la Iglesia Católica ve en Pedro el fundamento del papado. La sucesión apostólica ininterrumpida desde el pescador de Galilea hasta hoy. Sobre su tumba, el emperador Constantino construyó una basílica en el año 324. Luego, en el Renacimiento, se construyó la actual Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del mundo. Miguel Ángel diseñó la cúpula. Bernini, el baldaquino. Millones de personas la visitan cada año. En la cúpula, en letras enormes, están las palabras de Jesús en latín. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro escribió 2 cartas que están en el Nuevo Testamento. Y en ellas, el pescador analfabeto escribe con profundidad teológica. Ustedes, que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. El que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Pedro escribe como alguien que conoce las tinieblas, que negó la luz, y fue restaurado. Las llaves de Pedro son el símbolo del papado. 2 llaves cruzadas. Una de oro, el cielo. Una de plata, la tierra. El poder de atar y desatar. De perdonar y retener. El pescador se convirtió en pescador de hombres. El negador en defensor. El cobarde en mártir. Porque si Pedro hubiera sido perfecto, sería inalcanzable. Admirable pero imposible de imitar. Pero Pedro falló. Y Jesús no lo descartó. Lo restauró. Lo usó. Lo amó. Ahora te pregunto,
¿Qué negación de tu pasado te está impidiendo seguir a Jesús hoy? No te apresures a responder. ¿Qué momento de cobardía? ¿Qué traición? ¿Qué fracaso? ¿Qué pecado repetido que te hace pensar, ya no sirvo? Pedro te dice hoy, yo negué al Hijo de Dios 3 veces. Y Él me restauró. La pregunta no es si has fallado. Todos hemos fallado. La pregunta es, ¿volverás al fuego donde Jesús te espera para restaurarte? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te tocó profundo, si algo en ti se identificó con Pedro, compártela. Que San Pedro, el pescador convertido en roca, interceda por ti. Que su vida te recuerde que tus fracasos no son tu final. Jesús te pregunta hoy, como le preguntó a Pedro, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, aunque sea un sí imperfecto, tembloroso, dudoso, Él te dice lo mismo que le dijo a Pedro. Sígueme. Hoy, como eres. Sígueme.